Muy buenas tardes a todos, gusto en saludarles y gracias por tomarse un poco de su tiempo para escuchar lo que les quiero comentar. Los que tuvieron la oportunidad de asistir al foro anterior allá en la Cámara de Comercio, habrán oído de la ponencia que presenté por parte del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, relativa al Estado de Derecho y la competitividad. En esa ocasión mencioné brevemente algunos fundamentos de doctrina y de técnica legislativa que fundaban y motivaban la ponencia que estaba yo presentando. Y quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar de manera más práctica cuáles son los objetivos, qué estamos buscando, qué propongo, qué proponemos como institución para que se eleve a nuestra Carta Magna estatal. Aquellos que estén interesados seguramente ya les habrán llegado o les harán llegar la ponencia por escrito que presenté, donde podrán encontrar los principios de doctrina, como decía yo, y de técnica legislativa en los que estoy tratando de sustentar esta ponencia. Y voy a tratar de ser un poquito más concreto en de qué se trata. Yo creo que todos, como ustedes verán, yo no soy constitucionalista, soy abogado, pero mi formación está orientada más bien a la cuestión de servicios. Soy abogado de empresa. Me dedico a promover empresas, a crear empresas, a hacer negocios, armar negocios, implementar estructuras jurídicas y fiscales que puedan ser útiles para la promoción de diferentes tipos de negocios, sobre todo en la materia de inmobiliario e infraestructura. Por eso es que tengo la especialidad en las acciones público-privadas. Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de asistir a diversos congresos estatales o al Congreso de la República, al Senado de la República, a presentar alguna iniciativa, alguna propuesta. Yo creo que les ha pasado lo mismo que a mí, que hemos tenido que lidiar con una serie de cosas que no favorecen mucho a la elaboración de buenas leyes y buenas normas en nuestro país. Debido a la estructura legislativa que tenemos, a las leyes que permiten de manera abierta que pueda llegar al Congreso una persona que reúna ciertos requisitos elementales, como puede ser la edad o la residencia en alguna entidad federativa o en el municipio, a nivel de presidente, no se les requiere mayor formación académica o educativa. Entonces, al presentar una iniciativa de ley, uno se encuentra con áreas en donde parece que estamos hablando en el desierto, porque la realidad es que lo que se presenta, por más que se pule y se trate de dar de manera entendible, pues no es muy bien recibida o no puede ser bien entendida por la gente o las personas que rodean a nuestros legisladores y algunos de nuestros gobernantes. ¿A qué me refiero? Si uno va al Congreso, a mí me ha tocado aquí en 2 ocasiones presentar iniciativas de ley en el Congreso del Estado, pues la verdad es que los asesores de los que se rodean nuestros legisladores, pues no tienen la capacidad o el estudio necesario para entender de qué se está hablando. Esto ha originado a nivel nacional, más a fechas últimas, una serie de disposiciones y de derogaciones de leyes y aprobaciones de otras y modificaciones de reglamentos, desaparición de algunos instrumentos públicos, como pueden ser algunos fideicomisos, que lo que hacen es entorpecer la marcha de la economía. En esos principios de doctrina que yo menciono, me voy desde la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Carta Iberoamericana de Derechos, y aterrizo en los años 50 del siglo pasado en la Escuela de Chicago, en donde un grupo de abogados y economistas se reúnen para revisar el esquema normativo y económico y crean una nueva materia que se llama Teoría Económica del Derecho. Lo menciono porque va a ser importante quien lo pueda checar. Es interesante leer acerca de la Escuela de Chicago de los años 50 en la Universidad de Chicago, en donde al crearse esta materia, economía y derecho, pero no economía del derecho, sino teoría económica del derecho, se logran conjuntar 2 especialidades que son de por sí complementarias y más a la luz de lo que actualmente sucede en un mundo globalizado. La teoría general, para que quede muy sencillo, es que la norma jurídica debe promover eficiencia. Es decir, la norma jurídica como tal tiene una serie de cualidades
que todos conocemos como abogados y que deben respetarse, pero que además el sentido de toda norma jurídica debe ser promover eficiencia, promover productividad, entendido como eficiencia la posibilidad de que la ley coadyuve, el pastel económico sea más grande. En términos muy simples para que todos lo entendamos. Los que hemos estado como abogados de empresas también nos damos cuenta que, y yo tengo muchos años aquí en Guadalajara de asesorar empresas y de ver empresarios en verdad que son líderes en sus ramos y que además, pues ustedes saben, no es un viejo dicho de que ser empresario en México es ser un héroe, ¿no? Es verdaderamente difícil y complicado porque no tiene uno que dedicarse solamente a promover su negocio, a ver el mercado, a hacer perspectivas, planes de negocios, etcétera, porque de repente llega algún funcionario de diferentes niveles que con sus ideas puede modificar y dar al traste con una planeación de un negocio, un business plan, como se conoce, porque se le ocurre modificar tal o cual cosa. Eso se hace de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque cualquiera de los legisladores, estoy hablando a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, ya sea el presidente o del gobernador o del presidente municipal, o en su caso de los diputados o de los regidores también, que pueden presentar iniciativas de normas que afectan de manera directa al empleo y la productividad. Ellos no se dan cuenta, pero afectan de manera importante. Uno de los derechos universales que contempla la Carta de Naciones Unidas es el derecho al trabajo y una vida digna. Es por ahí que nosotros queremos impulsar una iniciativa que debe incluir en el texto de nuestra Constitución algo que ya aparece de manera general en el artículo 25 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ese artículo 25 le va a dar lectura porque no se encuentra reflejado realmente en nuestra Constitución aquí en Jalisco. En Jalisco se tocan de manera tangencial los asuntos de economía, productividad, competitividad, empleo. De hecho, no hay un texto que se aboque exclusivamente a tratar de explicarlos y a tratar de establecer cómo se pueden defender. Y dice el artículo 25 de la Constitución de la República, corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleos. Nuestra Constitución toca tangencialmente, la Constitución del Estado tangencialmente estos temas de manera muy general y únicamente se mencionan algunos temas de competitividad, productividad y sustentabilidad. En los artículos 4, hablando de las comunidades indígenas, que habla de cómo favorecer su crecimiento económico y su desarrollo, y el artículo 15, en dos fracciones, la fracción sexta y décima. De hecho, no se encuentran reflejados, como yo decía, en la Constitución de Jalisco, lo que emana del artículo 25 de la Constitución. De manera muy sencilla. A últimas fechas, y esto quiero comentarlo de manera sin tintes políticos, la política es algo que no se me da, ni quiero que se me dé, pero lo que hemos enfrentado a últimas fechas a nivel nacional es que una serie de ocurrencias de legisladores o del mismo Ejecutivo le han dado al traste con una serie de negocios importantísimos y le han cerrado la puerta a otros que estaban en gestación y que podrían generar buenas fuentes de trabajo, buenos empleos, una fuente de riqueza y un mejor nivel de vida para nuestros compatriotas. Hablo en el término de energías renovables, que no es la tónica de este consejo, de este gobierno. Hablo en la cancelación de proyectos importantes, el aeropuerto, por no mencionar otro, proyectos particulares como la famosa cervecería. Es decir, estamos sujetos los empresarios, la gente que arriesga su patrimonio, que genera riqueza, realmente genera riqueza, a los caprichos del gobernante. Y no tienen los señores gobernantes mayores diques o mayores frenos, el que tratar los organismos empresariales de proponer cambios o reformas que sean adecuadas o que sean progresivas o que sean
perdurables y que beneficien, que generen riqueza, no que le entorpezcan y promuevan asuntos como el que se cierran empresas, ahora recientemente las de outsourcing. A lo que voy es a esto. No es justo que el esfuerzo que hacen los empresarios en México se vea desperdiciado, topado, copado o limitado por ocurrencias de los señores que tienen a su cargo del gobierno, bien sean desde el punto de ejecutivo o bien desde la función de hacer leyes, reglas, reglamentos, etcétera, como pueden ser en la Cámara de Diputados, los diputados estatales o inclusive los regidores de un municipio. Yo creo que es momento de poner en nuestra Constitución un contrapeso o una serie de requisitos o requerimientos que debieran cumplir los señores legisladores, aquellos que proponen ya sea leyes, acuerdos o decretos que afecten la competitividad, el empleo, la productividad, pero sobre todo el empleo, que tienen que esas reglas que promuevan o que propongan estén sustentadas de manera técnica. A lo que voy es a esto. Si ustedes ven las leyes, pues tienen un cuerpo muy bonito, algunas de ellas muy, muy, muy bonito. Es la exposición de motivos. Pero generalmente la exposición de motivos, cuando se hacen modificaciones a ciertas reglas, aducen a cuestiones de tipo político, social, pocas veces sustentadas técnicamente. Lo que estamos proponiendo en concreto es que cualquier regla, ley, norma, decreto o acuerdo que promuevan estas personas, nuestros gobernantes, en los 3 niveles de gobierno, sea sustentada y que esas normas, decretos o leyes afecten la competitividad, la productividad y sobre todo el empleo, sean sustentadas en su presentación con un estudio, cuando menos, un estudio de costo-beneficio, cuando menos un estudio de factibilidad a nivel perfil, no sé, que se sustenten en un documento técnico que acredite que lo que está proponiendo el que quiere imponer o modificar o echar para atrás alguna norma o algún proyecto ya autorizado, que lo que propone tiene un valor, que lo que pretende con su norma, con su decreto, con su ley, va a generar riqueza, va a generar un valor y que la situación que trata de regular, suprimir o regular, se va a ver beneficiada con esa propuesta. No que va a entorpecer todo el trabajo que se hace en una empresa a nivel micro, mediano y pequeño para crear una fuente de trabajo, desarrollar un negocio, vender un producto y sobre todo, que es muy importante, dar empleo a nuestros compatriotas. Deberá hacerse así, proponemos que así sea, que toda norma que así se proponga tenga un sustento técnico, se acompañe con un estudio beneficio, un estudio costo-beneficio, un estudio a nivel de factibilidad, a nivel perfil cuando menos, que sustente que lo que se propone va a mejorar y no va a empeorar la situación económica y sobre todo los aspectos laborales, que genere empleo, no que lo destruya. De no ser así, o en adición a esto, proponemos que este tipo de normas que se pretendan poner en práctica o poner en vigor a través de diferentes niveles de gobierno, cuando menos se sometan obligatoriamente a alguno de los procedimientos de consulta ciudadana que establece nuestra Constitución estatal. Por ejemplo, el contemplado del inciso 1, el plebiscito, o por ejemplo, el contemplado en el inciso 2, que es el referéndum. ¿Por qué? Porque si no podemos tener ese sedazo antes de que se presente o al momento de presentarse, cuando menos que la gente que va a ser afectada tenga la oportunidad de opinar. El plebiscito, como lo menciona nuestra Constitución, es el mecanismo de participación mediante el cual se someten a la consideración de la ciudadanía los actos o decisiones del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. A su vez, el referéndum es el mecanismo de participación mediante el cual se somete a la consideración de la ciudadanía la abrogación o derogación de disposiciones legales y constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general expedidas por el Congreso, el Poder Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos. Hay que establecer, creemos nosotros, unos diques para que todas estas iniciativas, todas esas ocurrencias que puedan tener nuestros legisladores y nuestros gobernadores tengan un freno
y se puedan analizar de manera técnica, demostrable, cuantificable, para que no nos salgan con que nuestros datos son otros o suponemos que la consecuencia de nuestra propuesta va a ser esta. Hay que sustentarlo técnicamente. Básicamente, esa es la propuesta que queremos llevar a rango, que proponemos elevar a rango constitucional. Esto checa mucho también con alguna propuesta en el momento del foro pasado, el foro presencial, hizo nuestro amigo, el maestro Herrera Vega, Manuel Herrera Vega, que fue es un destacado empresario y fue presidente nacional de Concamín, en donde se debe reconocer constitucionalmente a la empresa como un ente de interés público, un factor de desarrollo importante en la economía del país. Esa es, en resumidas cuentas, para no perder mucho tiempo, el interés de esta ponencia. Reglamentar y hacer que nuestros legisladores y miembros del Ejecutivo se asesoren adecuadamente al presentar sus propuestas de modificación de leyes o decretos que tengan que ver con la competitividad y el empleo. Aquí vamos a matar los pájaros de un tiro, si ustedes me lo permiten. En el foro presencial que tuvimos en Cámara de Comercio, alguna abogada me dijo, fue una abogada, mujer muy brillante, por cierto, me dijo que iba a ser muy complicado porque pues, eso obligaría a que se tuvieran diferentes asesores de diferentes niveles para cada una de las materias y se hicieran, para cuando se hicieran estas propuestas. Bueno, de hecho, los asesores se tienen. Todos los cuerpos legislativos y las bancadas y los funcionarios en particular tienen un grupo de asesores. Aquí lo que estaríamos buscando es que en lugar de tener asesor, su compadre, a su cuñada o a su novia, pues tuvieran gente calificada que les apoyara a reforzar técnicamente las propuestas que hagan. Es decir, todos tienen asesores y se paga mucho en asesores, muchísimo dinero en asesores y tienen grandes planillas de asesores. Bueno, que esos asesores, cuando menos la gran mayoría, pues estén preparados técnica, académicamente, o tengan la capacidad, la habilidad de averiguar o de estudiar soportes técnicos bien fundamentados que respalden las propuestas que su jefe haga. Ese es el. Estamos en buen momento, podemos tomar la experiencia a nivel nacional de lo que nos han traído estos últimos tiempos y no estar totalmente a manos de las ocurrencias y algunas locuras que se le ocurren a nuestros gobernadores, a nuestro presidente o a nuestros diputados. Vamos trabajando en bien de todos, vamos trabajando a cuidar el empleo, la competitividad, la productividad y sobre todo el empleo. Esa es la ponencia, es lo que sometemos a su consideración. Como les digo, yo no soy penal, yo no soy constitucionalista. La redacción y la forma en que deberá de estarse incluidas, de merecer la aprobación de todos, esta ponencia en la Constitución, ya se verá conforme a la técnica legislativa más adecuada, en qué forma, en qué parte debe establecerse, cómo debe establecerse, y de ahí dejarla abierta la puerta para que el concepto general quede en la Constitución y desde luego ya desarrollar las normas secundarias. Decía alguien que lo que no se puede tener en una buena ley se puede tener en un buen reglamento. Pero a la inversa también nos pasa, alguna vez hemos pretendido promover una norma, que ustedes le entregan, y esto lo dice el maestro Ledo, dice que ustedes le entregan al Congreso un pura sangre y le devuelven un ornitorrinco. Los legisladores, por falta de capacidad de estudio y experiencia, una ley bien pulida, bien estudiada, le ponen unas golpizas y devuelven una cosa que anda uno tratando de buscar arreglar en el reglamento. Vamos actuando antes, vamos legislando con los bueyes adelante de la carrera. Vamos haciendo que las políticas públicas se hagan como se deben de hacer, no primero la norma y luego la política pública. Hacer primero un diagnóstico, un análisis, una propuesta de solución y entonces generar la norma, no antes, no de manera intempestiva y no de manera totalmente poco profesional. ¿Nos va a llevar tiempo? Sí. ¿Hay recursos? Sí, porque los asesores existen, nomás que los puestos son ocupados, como ya dije, por otro tipo de personas con otro perfil, pero lo podemos lograr. Y es nuestra labor como empresarios o abogados empresarios, en todos los niveles, vigilar que esto se cumpla y
que no estemos a las manos de ocurrencias y de locuras temporales de nuestros queridos funcionarios de elección popular. Esa es la política. Estoy a sus órdenes.